Bueno, el mensaje de hoy puse como título "En el lado correcto". Si nos preguntáramos, y perdón que a veces hago las preguntontas, que son preguntas obvias, pero bueno, hay que hacerlas. Si nos preguntáramos, o si alguien nos preguntara de qué lado queremos estar, ¿del correcto o del incorrecto? La hermana Sola está en el correcto, bien. ¿Quién más? ¿De qué lado? Del correcto. Obviamente no queremos estar del lado incorrecto. Ahora, si lo planteáramos también como un equipo, ¿no? A algunos les gusta el fútbol, a otros les puede gustar otra cosa, pero si nos planteáramos con respecto a qué equipo quiero estar, ¿de qué lado quiero estar? Ganador, ¿no? No del perdedor. Vamos los perdedores. No, no. Entonces, ¿del lado correcto o del lado incorrecto? Correcto, bien. Entonces son lo que yo pienso como deben ser. Yo dije tengo que ser del lado correcto, obviamente. Ahora, como dije, es obvia la respuesta, es obvio el planteamiento, pero queremos ver que hoy Dios nos desafía para poder entender de qué lado tenemos que estar, ¿no? Entendiendo cuál es el lado correcto. Si el equipo gana de la selección argentina, dice, somos todos argentinos, vamos a la selección, queremos que gane, estamos de ese lado. Pero de repente Dios nos puede llegar a desafiar y ponernos en un lugar donde tal vez nosotros no veíamos que fuese tan correcto, pero bueno, vamos a ir viendo lo que Dios tiene hoy preparado para nosotros. Lo primero, antes de hablarles, de leerles el versículo del día de hoy que Dios me dio, quería comentarles algo sobre Samaria. Voy a hablar sobre Samaria, sobre los samaritanos, y quería dejar algo en claro porque es bueno tener un poco de historia, el contexto. Yo siempre digo que si uno tiene mejor el contexto, puede interpretar mejor. ¿Amén? Entonces, no alcanza solamente con leer nada más, sino que hay que entender por qué también la Biblia nos deja algunas cosas en claro, o por qué hace sobresalir ciertas cosas que a veces nosotros no la podemos llegar a entender. Samaria es una región de Israel. ¿Puedes poner Samaria? Samaria en realidad, este es el mapa de la época de Jesucristo, más o menos. Ahí abajo ven Hebrón, Judea, Belén, Jerusalén, ¿no? Jericó, y ven más arriba Samaria. ¿Lo pueden ver? ¿No se ve? Entonces, Samaria, fíjense, ahí arriba, pero si vamos más arriba, ¿qué tenemos? Nazaret. ¿Qué le suena? ¿Nazaret? Jesús de Nazaret, ¿sí? Para que entendamos, nuestro Señor ahí se crió, exactamente como dijo nuestra hermana Ana. Y si vemos más arriba, vemos Caná, Capernaum. Bueno, entonces Samaria es una región de Israel que al momento cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilónicos y por los asirios, Samaria fue un lugar donde tomaron la decisión de hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera, de mezclarse con pueblos paganos, por así decirlo, el pueblo que no cree en Dios. Entonces, el hecho de mezclarse significa que los hombres y mujeres formaban familias, aquellos que eran del pueblo de Israel. Samaria era de ese Israel, pero el tema era que Dios le había dejado bien claro, no se junten con ellos, no porque Dios entendía hay que ser malos, no tenemos que quererlos, sino que Dios sabía que el pueblo de Israel iba a ser volcado en su corazón por estas personas. ¿Qué significa? Que iban a ir detrás de los dioses de estas personas, iban a hacer cosas que Dios había dicho que no hicieran. Y de repente, en este momento, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, en la parte de Samaria, el pueblo que más se mezcló fue con los asirios. Hubieron otros pueblos más, no fue solamente asirios, babilónicos y demás.
Pero de repente la región de Samaria, los samaritanos empezaron a mezclarse y por el hecho de mezclarse comenzaron a tener las culturas de los demás pueblos. Y ahí llegaron a tal punto que en un momento dijeron, Israel tiene un templo creado por Salomón, ¿sí? Donde todos vamos a adorar una vez al año o las veces que hubiesen fiesta y podían subir, se decía subir, ¿sí? A Jerusalén. De repente Samaria dijo, hagamos nuestro propio templo, nuestro propio lugar de adoración. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Crean su propio templo y no solamente su templo, no dice, bueno, si crearon un templo no se lo consultaron a Dios, pero adoran a Dios, bueno, posiblemente es como que quieran buscar una manera de adorar diferente, no consultada con Dios, pero posiblemente lo quisieran hacer. Pero de repente empezaron a adorar a otros dioses. Obviamente entienden otros dioses porque no hay otro Dios como Dios, obviamente, sino ídolos. Empezaron a adorar aquello cual Dios había dicho que estaba prohibido hacerlo. Y imagínense que, como dije, siguieron las costumbres, sus ritos paganos, empezaron a hacer ritos paganos, es decir, se adoraba a Dios y se adoraba a otros dioses. Y cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad, porque no todos fueron llevados cautivos, algunos se quedaron en cada lugar, cuando el pueblo de Israel vuelve se encuentran que los samaritanos crearon su propio templo, su propia forma de adorar, su propia forma de vivir y hasta cambiaron las costumbres, las cuales eran, por así decirlo, sagradas, porque Dios había determinado cosas, la ley de Moisés, que entendía el pueblo de Israel. Y esto generó que el pueblo de Israel diga, los samaritanos no son parte de nuestro pueblo. Es como si hubiesen tenido la autoridad de desheredarlos, de sacarlos del pueblo de Israel. Y Samaria pasó a ser, los samaritanos, un lugar, es decir, gente que no era digna de ser parte del pueblo, el pueblo de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y era tanto el enojo del pueblo de Israel. Vean el mapa de nuevo, de abajo hacia arriba. Jerusalén, ¿se acuerdan que dije que ahí estaba el templo, no? ¿Sí? Creado por Salomón. Ahí iban, pero si uno venía de Nazaret, ¿saben qué pasaba? No pasaban por Samaria. O si volvían a Nazaret, a Capernaum, a Caná, no podían pasar por Samaria porque el pueblo samaritano pasó a ser un pueblo no deseado. Un pueblo cual no había entendido lo que Dios había dejado en claro. Entonces, era tal punto el enojo del pueblo de Israel que piensen esto, si tenían que ir de Jerusalén a Nazaret, a Caná o a Capernaum, se iban hacia el río Jordán. ¿Podés marcar el río Jordán? El río Jordán es como que si partiera a Israel en dos partes, ¿sí? Por el medio. No digo por el medio porque queda muy poco al lado derecho, pero bueno, partiría ahí. Fíjense, ¿no? El planteamiento. Yo estoy en Jerusalén. Tengo que ir a Nazaret. Obviamente no hay aviones, no habían trenes, no habían colectivos, no habían autos, nada de eso. Caminando. Y voy derecho. Tengo que ir derecho a Nazaret, a Caná, a Capernaum, cualquiera de esas zonas. Y de repente para poder ir, no podía ir derecho. Me tenía que esquivar, pasar por del otro lado del río Jordán. ¿Sí? Piensen en esto, tengo que cruzar el río. Caminar por el otro lado del río Jordán, caminar. Pasé Samaria, tengo que volver a cruzar el río Jordán y volver a la tierra donde esa persona vivía.
¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Los mareé? ¿No? Entonces, no los querían, ¿no? Piensen que son amados los samaritanos para los judíos. No. Una persona pagana. Pasaron a ser gente que no era aceptada por el pueblo de Israel. Y como dije, no solamente ya no se podían hablar. No puede haber un trato. Los judíos con los samaritanos, el pueblo de Israel no podía tratar ni hablar con nadie porque era hablar con alguien que había negado a Dios, había negado la forma con que Dios había establecido su ley, su forma de adorar, su forma de proceder delante de la presencia de Dios. Habían creado su propio templo y no solamente su propio templo, sino su propia forma de adorar. Ritos paganos y un montón de cosas. Y de repente no solamente no lo podían ni mirar, ni ver, ni hablar, sino que esquivaban la zona para poder pasar. Y Samaria, como ven ahí, uno dice, o te tenés que ir al lado del mar Mediterráneo, a la izquierda, o te tenés que pasar el Jordán, porque Samaria abarca el ancho de lo que es Israel en esa parte, hasta el Jordán. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Perdón que le haga un poco de historia, pasa que necesito que puedan entender este contexto. Ahora, ¿de qué equipo somos? ¿De Samaria? ¿Somos equipo Samaria? No somos el equipo Samaria, ¿no? No viene con trampa la pregunta. ¿Somos el equipo Samaria? Me mira como diciendo, tengo que decir que no, ¿no? ¿Somos del equipo de Samaria? Alguien que negó a Dios y que puso su propio templo, su propia forma de adorar, rito pagano, sus propias costumbres diferentes a lo que Dios había establecido. Y de repente uno digo, ¿de qué lado de equipo estamos acá? ¿De Samaria? No. ¿De Israel? Sí. Bien. Van entendiendo, listo. Avancemos. Obviamente, como dije, es algo obvio, una preguntonta. Obviamente el equipo es malo. El equipo malo, el equipo que pierde, el equipo que no procede. Ahora sí, vamos a leer la palabra de Dios en Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El Señor le dice, me preguntaste y yo te digo, vos que leíste, aquí piensen que, ¿de quién estamos hablando? ¿Intérprete de qué? ¿Quién interpreta? ¿Qué interpreta? Intérprete de la ley, interpreta la ley, bien. Vuelvo a decir, son preguntontas, pero sirven para poder ubicarse. Alguien que interpreta la ley, ¿entiende la ley? Obvio, bien. Yo sé que me miran como diciendo, me quiere enganchar en algo. No. Son preguntas fáciles, respuestas fáciles. Entonces alguien que conoce la ley entiende lo que Dios había determinado, lo que Dios había establecido y cómo se debía proceder según lo que la ley decía, porque él tenía que interpretar lo que la ley decía. Era uno de los intérpretes de la ley, porque yo puedo leer y puede ser que yo no pueda interpretar. Pero hay alguien que tiene que interpretar y que pueda enseñar. Si interpreta, obviamente puede llegar a enseñar. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Volvemos al mapa. Jerusalén, abajo al medio, ¿no? ¿Lo ven? ¿Y a dónde iba? A Jericó. Ahora,
En ese movimiento, perdón, volvé simplemente como para que se ubiquen en el plano. Y dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de... ¿El equipo bueno o el equipo malo? ¿Es bueno? Lo dejó pobre, herido, mal, tirado, casi muerto. No, pero ¿quién es el que pasó? Sacerdote. ¿Sacerdote conoce algo de Dios? Vamos a traerlo actualmente. Venía el pastor caminando, no digo el pastor Adrián, cualquier pastor, un ministro, alguien que entienda. Se cayó, está todo roto, está todo sangrando, sigo de largo. Chao, me voy. ¿Cómo es mi actitud? Bien. Equipo bueno, equipo malo, ¿no? ¿Vamos entendiendo? Bien, equipo malo. Listo. Bueno, y dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de... ¿Equipo bueno, equipo malo? Bien. Levita. Perdón, les toca a los músicos ahora. Un levita, alguien que administraba en el templo, alguien que ministraba la presencia de Dios, alguien que sabía lo que había en el corazón de Dios para poder ministrar al pueblo, de repente vio a alguien mal herido, tirado, casi muerto. No, tengo que llegar temprano a la iglesia, porque hoy tenemos ensayo y alguien lo va a atender a la persona. Sale mucha sangre, pero no importa, alguien lo va a atender. Me parece que ya no respira, no importa, yo tengo que ir a la iglesia. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, sacerdote, pastor, ministro, aquí que conoce la palabra de Dios, levita, músico, quien recibe a los hermanos, quien limpia la iglesia, quien acomoda los bancos, ¿sí? Levita. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era como el mejor hotel, ¿no? Para que entiendan, el mesón es como si fuese el mejor lugar donde uno podía hospedarse. ¿Van siguiendo? ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el que hizo esto? Samaritana. No voy a preguntar todavía sobre el equipo porque vamos a ver, aparentemente viene bien. Entonces, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿No? Sacerdote, levita, samaritano. Equipo ganador, equipo ganador, equipo perdedor, son samaritanos. Y de repente Jesús esto no es un caso real, Jesús lo que hace es una parábola, crear una historia. Ahora Jesús no cometió nunca un solo error en todo lo que dijo, en todo lo que hizo, ¿sí? En toda forma que procedió. Entonces, cuando Jesús habla de un samaritano, ¿piensan que se equivocó? No, quiso decir otro que no sea. ¿Qué piensan que quiso hacer Jesucristo aquí?
quiso decir, ni los sacerdotes, ni los levitas, estos mismos que acusan a samaritano, tuvieron misericordia de aquel que tenía necesidad, sino que fue llevado, fue compungido, fue sentido como diciendo, no puedo dejarlo así como está, y no solamente no puedo dejarlo como está, vendarlo, curarlo e irme, sino que lo que hizo fue el samaritano agarrarlo, ponerlo en su cabalgadura, llevarlo hasta el mesón, significa el mejor hotel. Me gusta llevarlo a la actualidad, como dije, ¿no? Sheraton, ¿no? Hilton, no sé, piensen en un buen hotel, caro. El Hyatt, es decir, cualquiera de los buenos hoteles y de repente llevarlo y decir, yo pago la estadía de este hombre aquí. ¿Sí? Jesucristo no lo estaba, es decir, no se estaba equivocando. Estaba dejando en claro que ante una necesidad no todos van a proceder de la misma forma. Y aún aquellos que conozcan a Dios mismo, aún aquellos que entiendan cómo Dios procede, cuál es la ley de Dios, qué es lo que Dios estableció, qué es lo que Dios determinó. Ahora, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me suena como que muchas veces soy del equipo malo. Me levanto y no veo que hago las cosas bien y digo, Señor, perdóname, dame una oportunidad, dame fuerzas para poder continuar, no bajar los brazos. Y muchas veces me siento como indigno mismo de la presencia de Dios. Y uno dice, pero para tanto. Y cuando uno a veces no se siente bien, y uno dice, ¿qué andas haciendo, Alejandro? No sé. Es simplemente tal vez no tener un buen pensamiento, no tener un buen día, no sentirse digno de poder decir, imagínense, nos dicen, nosotros somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos por fe? ¿Cuántos por acción? Queda un poca mano levantada. Bueno, a eso voy. De repente, la fe me dice, vamos, Ale, vamos. Cada uno de ustedes dice, yo me levanto y en el nombre de Jesús Dios me va a usar hoy. Y paso por la estación de Loma. Está pidiendo moneda, siempre está. Y paso de largo. ¿Equipo bueno o equipo malo? ¿Equipo malo? ¿No? ¿Equipo bueno o equipo malo? Bien, equipo malo. Por eso digo, y de repente subo al tren y digo, ¿por qué no le di algo? Y si no tenía nada para darle, ¿por qué no me acerqué y le dije, ¿puedo orar por vos? ¿Te puedo bendecir? Porque no tengo nada para darte. Pedro y Juan lo hicieron. Y si no tengo nada para darles, tengo simplemente, y piensen en esto, lo estoy diciendo mal, simplemente la gloria de Dios. Esa persona no necesita dinero. Esa persona necesita encontrar a Cristo. Esa persona necesita transformar y cambiar su vida. Entonces no es simplemente una oración. Al revés, lo mejor que tengo es una oración. La persona quiere dinero, sí, seguro, pero yo tengo algo mejor para darte. Me paro en un semáforo y una persona pidiendo. Y tal vez en un semáforo, perdón para los que conocen por ahí Irigoyen y San Martín, siempre está el mismo hombre. Siempre está el mismo hombre y uno dice, pero ya le di, esta semana ya pasé, ya le di. No le voy a dar de nuevo. Hay que decir que es cristiano, pero no tonto. ¿Amén? ¿Amén, sí? Equipo bueno, equipo malo. Perdón porque se estoy llevando a un lugar donde Dios me hace sentir incómodo. Entonces de repente, yo sé que necesita y si yo tengo, se lo doy. Y si no lo bendigo, le doy la mano y te bendigo en el nombre de Jesús. Y como dije, no le estoy dando lo peor, le estoy dando lo mejor que tengo. ¿Saben qué? ¿Cuántos saben que estamos orando por nuestros amigos?
¿No todos lo saben? Bien. Bueno, si no lo saben, estamos orando por nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de vecinos, compañeros de colegio, de facultad. Tu jefe, no, mi jefe no entra en el ranking. Mi jefe no entra en el ranking, queda fuera, excluido de la lista. Y de repente Dios nos puso en el corazón gente que nosotros no pensábamos que podíamos orar por ellos. Y ya empezamos a ver la respuesta de Dios. Llenamos nuestra listita, ¿saben que hay una listita? Empezamos a llenar nuestra listita y más de uno de nosotros dijo, yo soy samaritano, no soy ni el sacerdote ni el levita, soy del equipo malo. Pero bueno, el pastor habló, el hermano Hugo habló, están hablando que hagamos nuestra listita y yo lo puse. Y de repente dije, y me pongo a orar, yo me pongo a orar por uno de estos. Y ya hay uno, este testimonio no es mío, lo que voy a contar son testimonios que ya me han pasado. Y de repente uno dice, en la lista puse a alguien y ese ya me escribió diciéndome, no te olvides de recordarme cuándo es la actividad. Piensen en eso, una persona que fue incluida en la lista, que fue y se le dijo, estoy orando por vos, porque hay una actividad el 12 de octubre, de repente esta persona vuelve a escribirle y le dice, no te olvides de avisarme. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? No te olvides de avisarme. Después otra persona estaba en su trabajo. Un trabajo en un ambiente, podría ser que tendría que ser bueno, pero es bastante malo. Por todas las personas que están a cargo, que están desarrollando un lugar de autoridad, se manejan de mala manera, mal proceder, la cual no parece muy honrada ni muy cristiana. Y de repente se acerca una persona, la cual menos uno esperaría, y le dice a esta persona que lo incluyó en su lista, ¿orás por mí, por favor? ¿Orás por mí? Y de repente, muchos de nosotros nos podemos sentir samaritanos. Nos podemos sentir que somos del equipo malo, del lado incorrecto, del lado del equipo no ganador. Pero Dios en su misericordia, cuando nos eligió cada uno de nosotros, nunca se equivocó. Él quería a alguien que necesitara de Dios. Alguien que estuviese dispuesto a decir, Señor, me equivoco. Todos los días que me levanto me equivoco. Todos los días peco. Todos los días te tengo que pedir perdón. Pero aún así te pido por misericordia. Y Dios podría usar los mejores intérpretes de la ley, los mejores que sepan, los sacerdotes, los levitas. Pero Dios usa samaritanos. Amén. Dios usa samaritanos. En el nombre de Jesús, Dios nos usa a nosotros. Por más que nos declaremos, si o venga el diablo y nos diga, no vas a poder, no tenés posibilidad, no tenés capacidad, no sos nadie para poder. Mira tu vida, ¿cómo le vas a decir al otro? Dios te puede cambiar tu vida si yo no puedo cambiar la mía. Mentira del diablo. Mi vida fue cambiada y transformada porque el gozo de su salvación está en mi vida. El gozo de su salvación ha llegado a mi corazón. ¿Me faltan cosas por alcanzar? Sí, seguro. Pero conocí a Dios. Y uno dice, pero déme un poco más porque parecía que no alcanzara. Y yo te pregunto, ¿Dios no te alcanza? ¿Dios no me alcanza? ¿Están entendiendo la pregunta? ¿Dios no nos alcanza? Me sobra y por 1000 vidas me va a sobrar. No importa cuándo haga yo o cuánto deje de hacer, con Dios me alcanza. Y si Dios ve que soy un samaritano, me dice, yo quiero que tu corazón
se llene de misericordia y atienda a este que necesita, al que está tirado, al que está lastimado, al que está casi muerto, te necesita. ¿Saben que aquí en la iglesia hay un grupo de WhatsApp de intercesión, donde están los del ministerio de intercesión? Yo estoy colado por algunas cosas, pero bueno, estoy ahí. Y saben que todas las semanas hay pedidos. La gente necesita de Dios. La gente necesita de Dios. ¿Nosotros necesitamos de Dios? ¿Nosotros necesitamos de Dios? Afuera mucho más que nosotros, porque nosotros ya lo conocimos. Dios ya llegó a nuestra vida. Dios ya vino a golpear la puerta de nuestro corazón. Pero hay gente que necesita conocerlo por primera vez. Hay gente que necesita entender quién es Dios para su vida, cómo Dios puede cambiar y transformar su corazón, su familia, su entorno. Muchas personas acá han salido de adicciones. Y solamente el amor y la misericordia pudo lograr salir de esas adicciones. Muchas personas acá han salido de un montón de circunstancias, las cuales eran imposibles sobrellevar. Muchas personas acá han intentado suicidarse y han salido de su lugar solamente por el amor y la misericordia de Dios. ¿Dios no me alcanza? Sí, me alcanza y me sobra, en el nombre de Jesús. Dios me alcanza, sí, amén. Con Él me alcanza, aunque no dé un milagro de mi sanidad, un milagro económico, un milagro del que yo esté buscando. Dios me alcanza. Y me pueden plantear, pero me estás planteando que como que me quede conforme con algo que no me conforma. Sí, Dios te conforma, Dios te llena, Dios te completa y te satura. Porque empezás a desbordar en personas que vienen y te dicen, por favor, ¿podés orar por mí? Por favor, no te olvides que el 12 de octubre yo tengo que ir a ese lugar, tengo que ir a esa fiesta. Dios nos eligió. Dios tuvo una visión, como a veces digo, la cual ni siquiera nosotros podemos llegar a tener de nosotros mismos. Dios nos ve de una manera totalmente diferente. Dios nos dice, yo sé que vos no sos el sacerdote, yo sé que vos no sos el levita, pero yo sé que como buen samaritano, por eso Jesucristo habló del buen samaritano. Como para explicarle a Israel, no se trata de vos solamente, no te sientas el único. Hay gente que necesita de mí, hay gente que necesita ser cambiada y transformada, pero yo te quiero usar. ¿Y cuánto decimos? Soy del equipo de los perdedores. Amén. Algunos que me siguen, bien. Más de una vez decimos, somos del equipo de los perdedores. Elegí al ganador, Señor, te estás equivocando. Por eso dije, del lado correcto. ¿Cuál es el lado correcto? ¿Cuál es el equipo ganador? ¿Cuál es el equipo perdedor? Si te lo cuento antes de la historia, obviamente el equipo ganador, el pueblo de Israel, el pueblo judío, quien seguía a Dios, quien era inspirado. Y no estoy diciendo que son perdedores posteriormente, pero el Señor Jesucristo dejó en claro que el samaritano también puede ser del equipo ganador. ¿Amén? Amén, seguro, ¿por qué no? Dios en su misericordia nos eligió. ¿Es por qué? Por misericordia. ¿Es por qué? ¿Por qué? ¿Es porque yo soy merecedor de esa misericordia? No. Si, no siendo merecedor de esa misericordia, Dios me hizo merecedor de eso. Señor, heme aquí, envíame a mí. Isaías, un hombre que dijo, que ministraba en el templo, dijo, hombre de labios inmundos han visto al rey. Hombre muerto soy. Y el ángel vino con un carbón, tocó sus labios como diciendo, vos decís que sos una persona de labios inmundos.
yo vengo y cambio tu vida. Tocó la boca de Isaías y después vino el Señor y le dijo, necesito que vayan por mí, ¿a quién enviaré? No lo miró a los ojos directamente a Isaías, lo dijo nada más. E Isaías, el hombre de labios inmundos, dijo, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Entonces, creamos de que Dios nos va a usar, nos está usando y nos va a seguir usando para poder bendecir a personas, para poder bendecir a aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, aquellas personas que necesitan, que dicen, orá por mí. Aquellas personas que no tienen una manera de poder salir de su problema, están encerrados en su dificultad. Pero nosotros tenemos que darles. Amén. Nosotros tenemos que darle, nosotros podemos orar por ellos, nosotros podemos decirle, Señor puede cambiar y transformar tu vida. Conoce al Señor, conoce ese amor que yo conocí. ¿Cuántos de nosotros más de una noche se ha pasado llorando en su cama por una circunstancia o por muchas circunstancias? Como diciendo, yo ya no tengo fuerzas, yo ya no puedo continuar, no me puedo levantar de esto. Y el Señor en su misericordia nos toma de la mano y te dice, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús. Y nos levantamos, no por ser merecedores, sino por ser aquellos a los cuales Dios puso su misericordia sobre nosotros.